Lo miramos cada noche y creemos conocerlo. Pero la Luna guarda secretos que la ciencia oficial no destaca. Después de décadas de misiones y estudios, persisten enigmas profundos que los datos no pueden explicar. No son teorías marginales, sino rompecabezas genuinos procedentes de rocas lunares, anomalías gravitacionales y fenómenos fugaces. Algunos hallazgos son tan desconcertantes que obligan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el origen de nuestro satélite, su extraño interior e incluso su pasado compartido con la Tierra. Al final de este viaje, conocerás 10 misterios lunares que desafían los modelos científicos establecidos y revelan una luna mucho más extraña de lo que jamás imaginaste. ¿Cómo pudo un mundo aparentemente muerto albergar un campo magnético más fuerte que el de la Tierra? ¿Qué causa los destellos fantasmales que se observan en su superficie desde hace siglos? La verdad es que nuestro vecino celeste es el mayor enigma del sistema solar. ¿Estás listo para ver la Luna con otros ojos? El origen de la Luna es, en realidad, el primer y más grande misterio de todos. Para entender por qué, tenemos que regresar a la teoría más aceptada, la del impacto gigante. Esta historia nos dice que, en los primeros días del sistema solar, un planeta del tamaño de Marte, al que llaman Theia, chocó de lado contra la Tierra primitiva. La colisión fue tan violenta que vaporizó gran parte de nuestro planeta y del impactor, lanzando al espacio un anillo de escombros incandescentes que con el tiempo se unieron para formar la Luna. Es una narrativa poderosa, casi cinematográfica, hasta que explicaría el tamaño de nuestro satélite y la inclinación del eje terrestre. Pero cuando los científicos examinaron las pruebas reales, la historia comenzó a desmoronarse. El problema central está en las rocas. Las muestras traídas por las misiones Apolo revelaron algo asombroso y profundamente problemático. La composición isotópica de las rocas lunares es prácticamente idéntica a la de las rocas de la Tierra. Los isótopos son como las huellas dactilares químicas de un planeta, y se esperaría que Theia, un cuerpo formado en otra parte del sistema solar, tuviera una firma isotópica completamente distinta. Si la Luna se formó principalmente de los restos de Theia, sus rocas deberían ser diferentes. Pero no lo son. Son tan similares que es como si la Tierra y la Luna fueran gemelas, nacidas del mismo material. O en esto sugiere un origen común, una mezcla tan íntima que el modelo del impacto gigante lucha desesperadamente por explicar. Frente a este callejón sin salida, la ciencia ha propuesto alternativas, pero cada una tiene sus propias fallas graves. La teoría de la coacreción sugiere que la Tierra y la Luna se formaron juntas, como un planeta doble, a partir de la misma nube de polvo y gas. Sin embargo, esto no explica por qué la Luna tiene un núcleo de hierro tan pequeño en comparación con la Tierra, un detalle que el impacto gigante sí lograba justificar. Por otro lado, la idea de la captura, que propone que la Luna era un objeto errante atrapado por la gravedad terrestre, es estadísticamente casi imposible. La mecánica orbital requeriría una serie de coincidencias tan precisas que la convierten en la opción menos probable. Así que aquí estamos, atrapados en un rompecabezas fundamental. La teoría dominante choca contra la evidencia química, y las alternativas tropiezan con la física y la probabilidad. Este no es un detalle menor, es la pregunta de partida. Si no podemos explicar con certeza cómo llegó la Luna a estar allí, todo lo que construyamos después sobre su geología, su historia y su relación con nosotros, se sostiene sobre un cimiento inestable. Es la grieta silenciosa en la base misma de la ciencia lunar, un recordatorio constante de que la historia más grande de nuestro cielo nocturno sigue, en gran medida, sin escribirse. Pero si el origen de la Luna es un enigma, su pasado magnético es una verdadera paradoja. Las rocas traídas por los astronautas del Apolo guardaban una sorpresa silenciosa. Al analizarlas, los científicos descubrieron que estaban magnetizadas, como pequeñas brújulas fosilizadas. Esto solo podía significar una cosa. La Luna joven generó su propio campo magnético global, un escudo invisible de fuerza similar al que protege a la Tierra hoy.
La idea es alucinante. Imaginemos una luna primitiva, no esa esfera gris y muerta, sino un mundo con un núcleo de hierro fundido en frenético movimiento, creando un campo magnético que envolvía toda su superficie. Las pruebas indican que este dinamo lunar fue increíblemente poderoso, quizás incluso más fuerte que el campo terrestre actual, y lo más desconcertante, que persistió durante más de 1.000 millones de años. Y aquí es donde la física dice que esto es casi imposible. Un cuerpo del tamaño de la Luna, con su gravedad relativamente baja, no debería haberse enfriado y solidificado con rapidez. Su pequeño núcleo de hierro, una vez fundido, tendría que haberse congelado en solo unos cientos de millones de años, apagando cualquier dinamo interno para siempre. Sin embargo, la evidencia en las rocas grita que el campo magnético duró mucho más tiempo. Es como encontrar las cenizas de una fogata que, según todos los cálculos, se debería haber apagado en 1 hora, pero que en realidad estuvo ardiendo durante un día completo. Los científicos se enfrentan a este rompecabezas térmico. ¿Qué pudo mantener el núcleo lunar lo suficientemente caliente y agitado durante tanto tiempo? Las teorías son ingeniosas pero aún especulativas. Una sugiere un baile orbital único, una resonancia gravitacional especial entre la Luna, la Tierra y el Sol que habría agitado el interior lunar como una taza de café siendo mecida, generando calor por fricción. Otra hipótesis apunta a la composición misma del núcleo, proponiendo que elementos más ligeros, como el azufre, actuaron como una especie de anticongelante cósmico, manteniendo el hierro en un estado líquido y turbulento por eones. Pero ninguna explicación es definitiva. Este misterio del magnetismo no es solo una curiosidad técnica, es una ventana a una luna radicalmente diferente, un mundo con un corazón latiente y activo, que desafía nuestra comprensión de la física de los planetas pequeños. Si logramos descifrar cómo la Luna mantuvo su campo magnético, podríamos reescribir las reglas sobre cómo evolucionan los mundos rocosos en todo el cosmos. La pregunta persiste. ¿Qué fuerza oculta mantuvo vivo el corazón magnético de la Luna durante tanto tiempo? Pero si los secretos del interior lunar parecen lejanos, hay un misterio que cualquiera con un telescopio podría presenciar. Durante siglos, observadores serios han reportado destellos fantasmales, resplandores efímeros y manchas que aparecen y desaparecen en la superficie de la Luna. Estos eventos, conocidos como fenómenos lunares transitorios, o TLP, no son leyendas urbanas. El propio astrónomo real William Herschel, descubridor de Urano, anotó en 1787 haber visto puntos brillantes, como estrellas en la región oscura de la Luna, sugiriendo incluso la presencia de actividad volcánica. Siglos después, los astronautas del Apolo no se quedaron fuera. Durante la misión Apolo 11, y Buzz Aldrin reportó un área inusualmente brillante cerca del cráter Aristarco. Y los equipos en tierra han acumulado miles de avistamientos catalogados por observatorios profesionales. La naturaleza de estos fenómenos es escurridiza. Un destello puede durar desde unos segundos hasta varias horas. A veces es un brillo rojizo o violeta, otras una nebulosa que oscurece el terreno, y en ocasiones, un punto de luz blanca pura. La frustración para la ciencia no es su existencia, sino su imprevisibilidad total. No se pueden reproducir en un laboratorio ni predecir cuándo ocurrirán, lo que los convierte en el blanco móvil perfecto. Las explicaciones propuestas son variadas, pero cada una encuentra obstáculos. La hipótesis de los impactos de meteoritos explica algunos destellos breves, pero no los resplandores prolongados o los oscurecimientos lentos. La idea del desgasamiento, que sugiere que bolsas de gas atrapadas bajo la superficie escapan y levantan polvo, es plausible, pero no explica la variedad de colores reportados. Incluso se ha considerado la triboluminiscencia, la luz generada por el estrés de las rocas durante los sismos lunares, o efectos electrostáticos en el polvo flotante. Sin embargo, ninguna teoría unifica satisfactoriamente todos los casos. Este carácter esporádico y rebelde
ha llevado durante décadas a que el estudio de los TLP se ha visto con cierto escepticismo y relegado a los márgenes de la ciencia lunar seria. Es el desafío de lo irrepetible. ¿Cómo se investiga seriamente un fantasma que se niega a aparecer bajo el microscopio? Esta persistente incógnita mantiene viva una pregunta inquietante. ¿Estamos observando simples procesos geológicos exóticos o podría haber algo más dinámico ocurriendo en ese mundo que damos por muerto? La Luna, al parecer, aún tiene la capacidad de parpadearnos. Mientras algunos misterios de la Luna parpadean y desaparecen, otros están grabados permanentemente en su rostro. En las vastas planicies oscuras de los mares lunares, existen formaciones que parecen obra de un artista celestial. Son los remolinos lunares, patrones brillantes y sinuosos que se enroscan sobre la superficie como nubes de tiza sobre un lienzo gris. El más famoso, Rainer Gamma, es un espiral fantasmagórico de cientos de kilómetros de ancho, tan brillante que es visible con un telescopio modesto desde la Tierra. Su belleza es solo el comienzo del enigma, porque estos remolinos no son montañas ni valles. No tienen relieve alguno. Son, simplemente, dibujos en el suelo, patrones de luz sobre la oscuridad. Y cuando las ondas orbitales cartografiaron el magnetismo lunar, revelaron el primer gran hallazgo. Cada uno de estos remolinos brillantes se superpone perfectamente con una anomalía magnética localizada, una burbuja de magnetismo que se eleva desde el subsuelo, como un paraguas invisible. Esto llevó a la hipótesis principal, elegante y convincente. La superficie lunar está constantemente bombardeada por el viento solar, un flujo de partículas cargadas del Sol que, con el tiempo, oscurece y envejece el regolito, el suelo polvoriento. Se piensa que estas burbujas magnéticas actúan como escudos, desviando esas partículas solares y protegiendo el suelo que tienen debajo. Así, el regolito protegido permanece más brillante y fresco, mientras el terreno a su alrededor se oscurece por el bombardeo constante, creando el patrón de claroscuro que vemos desde lejos. Es una explicación hermosa, pero como todo en la Luna, viene con preguntas profundas que la nublan. La primera es el origen de esos imanes. ¿Cómo se formaron estas burbujas magnéticas tan intensas y localizadas? No están conectadas a un núcleo global. Son como fantasmas magnéticos atrapados en la corteza. Algunos científicos proponen que son los restos de antiguos impactos de cometas, cuyos núcleos ricos en materiales volátiles pudieron generar campos magnéticos al vaporizarse en el choque. Otros sugieren que son vestigios del antiguo y poderoso campo magnético global de la Luna, y que quedaron congelados en trozos de corteza fundida hace miles de millones de años. Pero ninguna teoría explica de manera concluyente su distribución ni su intensidad. El segundo misterio, quizás más desconcertante, es el del tiempo. Estos remolinos son increíblemente nítidos. Sus bordes son definidos, sin el desvanecimiento o la difusión que esperarías después de eones de micrometeoritos y polvo cayendo, procesos que deberían haberlos borrado lentamente. Es como si un dibujo hecho en la arena de una playa se mantuviera perfecto a pesar de las mareas diarias. ¿Qué proceso, además de la protección magnética, mantiene estos patrones tan prístinos contra el lento pero implacable desgaste de la geología lunar? Estas formaciones no son un fenómeno activo y fugaz como los destellos, sino un registro permanente. Son una firma en el paisaje, una firma que sabemos leer solo a medias. Nos dicen que algo extraordinario ocurrió allí, algo que dejó una sombra magnética y una huella de luz. Pero el mensaje completo, la historia de cómo y por qué, sigue cifrado en ese elegante y silencioso remolino sobre la roca gris. Sin embargo, los remolinos no son la única firma extraña que dejaron las fuerzas internas de la Luna. Para comprender realmente lo que ocurre bajo la superficie, tuvimos que escucharla. Y lo que escuchamos fue profundamente desconcertante. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron sismómetros en la Luna, instrumentos diseñados para escuchar los terremotos lunares y los impactos de meteoritos.
Los datos que enviaron a la Tierra revelaron algo que nadie esperaba. Cuando un módulo lunar fue estrellado deliberadamente contra la superficie, o cuando grandes meteoritos impactaban, la Luna no solo temblaba, resonaba. Las vibraciones sísmicas persistían durante tiempos extraordinariamente largos, a veces más de una hora, como si el satélite entero fuera un gong gigante que no dejaba de sonar. En la Tierra, un temblor similar dura apenas unos minutos, porque nuestro planeta, con su núcleo denso y sus múltiples capas, absorbe la energía rápidamente. La prolongada resonancia lunar sugería una estructura interna radicalmente diferente, una que absorbía muy poca energía. Esta observación, tomada de forma aislada, alimentó una especulación marginal y sensacionalista: la hipótesis de la luna hueca. La idea de un satélite artificial o con vastas cavidades internas capturó la imaginación popular, pero es importante aclarar que la ciencia seria nunca la respaldó. Es un callejón sin salida. El verdadero misterio, el que persiste en los laboratorios sísmicos, es mucho más extraño y fascinante que un simple vacío. Lo que los datos realmente pintan es un retrato de un interior lunar seco, frío y sorprendentemente fragmentado. La corteza y el manto superior parecen estar compuestos de materiales muy quebradizos, restos de una violenta historia de impactos que pulverizó la roca en un lecho de escombros y polvo. Esta capa, que se extiende a gran profundidad, actúa como una arena cósmica que dispersa las ondas sísmicas, haciendo que reboten y duren mucho más de lo normal. No es que la luna esté hueca, es que está llena de una especie de escombro que no amortigua las vibraciones. Pero la rareza no termina ahí. Los análisis modernos, de que combinan los datos sísmicos del Apolo con mediciones de la gravedad de sondas como la GRAIL, han revelado que el núcleo mismo de la Luna es un enigma. Es mucho más pequeño de lo previsto, con un radio de apenas unos 400 kilómetros, y parece estar compuesto en parte por un hierro sólido, pero rodeado por una capa exterior líquida. Incluso hay indicios de una capa de material parcialmente fundido, una especie de lodo rocoso, en el límite entre el núcleo y el manto. Esta complejidad inesperada plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo un cuerpo tan pequeño mantuvo capas diferenciadas y un núcleo parcialmente líquido durante tanto tiempo? ¿Qué procesos de enfriamiento tan peculiares dieron forma a esta arquitectura interna? La Luna no suena como una campana hueca, no suena como una estructura geológica única en nuestro sistema solar, una reliquia de una formación y una evolución que no terminamos de comprender. El eco de aquellos impactos, que resonó durante horas, no era el sonido del vacío, sino el gemido de un mundo con un corazón extraño y una historia olvidada. Pero esa compleja estructura interna no se limita a resonar, también tira de todo lo que se acerca. A mediados de la década de 1960, mientras las primeras sondas intentaban orbitar la Luna de manera estable, los ingenieros se toparon con un problema desconcertante. Sus naves, siguiendo trayectorias calculadas con precisión, se desviaban inexplicablemente al pasar sobre los grandes mares oscuros, esas vastas planicies que vemos desde la Tierra. Algo bajo esas llanuras tiraba de las sondas, alterando sus órbitas con una fuerza gravitacional inesperada y poderosa. Los científicos pronto bautizaron a estos fenómenos como concentraciones de masa, o mascones. No eran meras irregularidades, sino auténticas montañas de densidad enterradas bajo kilómetros de roca sólida. Imagina navegar un barco en un mar aparentemente tranquilo y sentir de pronto que una masa submarina invisible lo atrae hacia sí. Eso es lo que experimentaban las naves espaciales. El descubrimiento fue revolucionario, porque la Luna, a simple vista, es una esfera lisa, pero su campo de gravedad, como revelaron los mapas posteriores, es un paisaje caótico de picos y valles invisibles, con los mascones formando los picos más pronunciados, justo debajo de los mares lunares. La explicación general que surgió es fascinante y violenta, y se cree que cada mascón es el fantasma de un cataclismo.
Hace miles de millones de años, un asteroide gigante impactaba, excavando una cuenca colosal y fracturando la corteza lunar. El impacto era tan brutal que el manto más denso del subsuelo rebotaba hacia arriba, creando un abultamiento en el fondo de la cuenca. Luego, en un proceso que duró eones, erupciones volcánicas masivas inundaban esa depresión con lava basáltica densa, que se enfriaba formando los mares oscuros que vemos hoy. Esta combinación, el abultamiento del manto denso más la capa extra de lava densa, creaba un paquete de masa tan concentrado que su tirón gravitatorio se hacía sentir desde el espacio. Sin embargo, cuando los modelos informáticos intentan recrear este proceso paso a paso, las piezas no encajan perfectamente. La distribución exacta de la gravedad, la intensidad específica de cada mascón, no se explica del todo por la simple receta de impacto más inundación de lava. Algunos mascones son mucho más fuertes de lo que deberían ser. Otros tienen formas gravitacionales asimétricas que no coinciden con la forma circular de la cuenca que los alberga. Es como si, además de la receta conocida, se hubiera añadido un ingrediente secreto al subsuelo lunar, un ingrediente que desconocemos. Este ingrediente misterioso podría ser la clave para entender la historia térmica más profunda de la Luna. La manera en que se distribuyó la lava, la viscosidad que tenía, la rapidez con que se enfrió la corteza después del impacto. Todo esto influye en la firma gravitatoria final. Los mascones no son solo anomalías curiosas, son archivos de piedra y gravedad. Registran la violencia de los impactos más antiguos y la naturaleza de las erupciones volcánicas que les siguieron. Que no podamos modelarlos con precisión significa que aún no entendemos completamente esos capítulos críticos de la vida lunar. Son recordatorios de que incluso las fuerzas más fundamentales, como la gravedad, pueden señalar hacia secretos que aún yacen enterrados en la roca fría y oscura. Y si la gravedad de la Luna esconde masas ocultas, su superficie esconde algo aún más preciado. Durante décadas, la sabiduría científica fue categórica. La Luna estaba completamente seca. Las muestras del Apolo, analizadas con la tecnología de la época, parecían confirmarlo. El ambiente espacial, con su vacío extremo y la radiación solar brutal, haría imposible que cualquier molécula de agua sobreviviera en la superficie. Era un mundo árido, un desierto cósmico de polvo abrasado. Pero esa certeza comenzó a agrietarse y luego a derrumbarse por completo. El primer golpe llegó en los años 90, cuando la sonda Clementine sugirió la presencia de hielo en los polos lunares. La confirmación definitiva la trajo un ingenioso experimento de la misión LSR o SS en 2009, cuando una etapa de cohete fue estrellada contra el cráter Cabeus en el Polo Sur. Los instrumentos analizaron la nube de escombros levantada, y el veredicto fue inapelable. Había agua, y mucha. No solo eso, sensores en órbita y en misiones posteriores han detectado la firma espectral de moléculas de agua y de hidroxilo, un pariente químico del agua, adheridas a granos de polvo incluso en las latitudes soleadas. Este descubrimiento transformó por completo nuestra visión de la Luna. Ya no es un mundo seco, sino uno que alberga un recurso crítico, atrapado en una danza eterna entre la luz y la oscuridad. El verdadero misterio, sin embargo, no es si el agua está allí, sino cómo llegó y cómo sobrevive. Su origen es un rompecabezas con 3 piezas principales que compiten entre sí. La primera teoría apunta a cometas y asteroides, mensajeros helados del sistema solar exterior que, al impactar, pudieron depositar su carga de agua en los fríos polos lunares, en cráteres donde el sol nunca brilla. La segunda teoría es más sutil y continua. El viento solar, ese flujo de partículas del sol, está cargado de iones de hidrógeno. Cuando estos protones bombardean la superficie lunar, pueden interactuar con los átomos de oxígeno presentes en los minerales del suelo, uniéndose para formar moléculas de agua o hidroxilo. Es un goteo lento, una lluvia atómica que fabrica humedad grano a grano. La tercera idea es la más intrigante
porque sugiere que el agua podría ser nativa, que proviene del interior de la Luna misma, liberada por antiguos volcanes o por el lento desgazamiento del manto, atrapándose luego en las trampas frías polares. Cada teoría deja una huella química distinta, una proporción única de isótopos que los científicos buscan en las futuras muestras. Pero la incógnita más profunda es cuánta de esta agua es primordial, es decir, agua que ha estado en la Luna desde su misma formación. Si encontramos grandes reservorios de agua antigua, sellada desde los primeros días del sistema solar, sería una revelación monumental. Implicaría que la Luna, y por extensión la Tierra, ya eran húmedas en su nacimiento, desafiando modelos que asumen que el agua llegó mucho después en cometas. El ciclo del agua lunar es igual de fascinante. No es un océano, sino un sistema dinámico y delicado. Las moléculas creadas por el viento solar en las zonas cálidas pueden saltar, impulsadas por el débil calor, hasta migrar y quedar atrapadas en las gélidas sombras polares, donde se acumulan durante eones. Es un ballet invisible entre la creación y la captura, entre la luz que la libera y la oscuridad que la conserva. Este recurso, este misterio congelado, no es solo una curiosidad científica, es la clave para el futuro de la exploración humana y un archivo congelado que guarda los secretos del sistema solar primitivo. La pregunta que flota sobre los cráteres oscuros es simple y profunda. ¿Estamos viendo el legado de antiguos impactos, la obra lenta del Sol, o el aliento residual de una luna que nunca estuvo completamente muerta? Sin embargo, la mayor anomalía gravitacional de la Luna no se esconde bajo un mar oscuro, sino en su lado más lejano. Allí, enterrado bajo la superficie, yace un misterio de proporciones titánicas. Es la cuenca del Polo Sur Aitken, una cicatriz de impacto tan colosal que desafía la imaginación. Con 2.500 kilómetros de diámetro y una profundidad que podría tragarse montañas enteras, es la cuenca de impacto confirmada más grande de todo nuestro sistema solar. Un golpe tan monumental que debió sacudir la Luna hasta su mismo núcleo. Pero cuando las misiones GRAIL y el orbitador de reconocimiento lunar cartografiaron con extrema precisión el campo gravitatorio de esta región, encontraron algo que no cuadraba con el paisaje devastado. Bajo el suelo de la cuenca, detectaron una anomalía de masa descomunal, una concentración de material tan densa y pesada que su firma gravitatoria se eleva como una montaña invisible. Los cálculos son asombrosos. Se estima que esta masa enterrada podría pesar más de 2.000 billones de toneladas métricas y extenderse a cientos de kilómetros de profundidad. No es un simple mascón, es algo diferente, algo mucho más extremo. Las lecturas gravitatorias sugieren que este material es excepcionalmente denso, mucho más que el basalto de los mares lunares. La densidad apunta, inevitablemente, hacia los metales. Es como si una gigantesca losa de hierro y níquel, del tamaño de una isla entera, estuviera incrustada en el manto lunar. Este hallazgo plantea una pregunta monumental. ¿Qué es exactamente este monstruo metálico bajo el Polo Sur Aitken? Los científicos barajan dos escenarios principales, cada uno con implicaciones revolucionarias. La primera y más espectacular posibilidad es que sea el núcleo metálico del propio impactor, el asteroide o protoplaneta que creó la cuenca. Si esto es cierto, sería un descubrimiento sin precedentes. Tendríamos, literalmente enterrado, el corazón de hierro de un mundo antiguo que chocó contra la Luna hace miles de millones de años. Un fósil planetario de una violencia inimaginable, preservado en la tumba que él mismo cavó. Estudiar su composición sería como abrir una cápsula del tiempo del sistema solar primitivo, revelando los bloques de construcción de los planetas. La segunda posibilidad, más lunar pero igualmente profunda, es que no sea un extraño, sino parte de la Luna misma. El impacto pudo haber sido tan violento que desgarró la corteza y parte del manto superior, permitiendo que material del manto lunar más profundo y denso, quizás rico en óxidos de hierro y titanio, se elevara hacia la superficie
y quedara atrapado allí. Esto reescribiría nuestro mapa del interior lunar, mostrando que su manto no es uniforme, sino que contiene bolsas de material extraordinariamente denso que nunca habíamos detectado. Determinar cuál de estas historias es la verdadera no es un ejercicio académico. Es crucial para entender la física de los impactos más catastróficos y la arquitectura íntima de los mundos rocosos. Si es el núcleo del impactor, aprenderíamos cómo sobreviven estos objetos en una colisión a escala planetaria. Si es manto lunar, obtendríamos nuestra primera muestra directa de las capas más profundas e inaccesibles de la Luna, sin necesidad de perforar cientos de kilómetros. Esta anomalía es más que un misterio geológico. Es una sonda natural, un regalo forjado en el caos que nos permite ver lo que siempre ha estado oculto. La cuenca del Polo Sur Aitken no es solo una cicatriz, es una ventana, y lo que asoma a través de ella es la sombra densa y pesada de un pasado que aún no sabemos leer. Pero la Luna no solo guarda masas ocultas y agua congelada, también esconde puntos calientes de una radiación antigua. En el borde noroeste del Oceanus Procellarum, el océano de las tormentas, se alzan dos formaciones que no deberían estar allí. Son las cúpulas de Gruithuisen, dos protuberancias redondeadas, y de laderas empinadas que se elevan sobre el paisaje lunar como setas de roca. Vistas desde la órbita, su textura rugosa y su forma son inquietantemente familiares para cualquier geólogo terrestre. Se parecen mucho a los domos volcánicos que encontramos en nuestro planeta, como el monte St. Helens antes de su erupción, estructuras creadas por un magma espeso y rico en sílice que se acumula lentamente sin llegar a fluir. Y ahí reside el primer misterio. En la Tierra, ese tipo de magma viscoso, que construye domos en lugar de derramarse en finas coladas, suele estar asociado con un ingrediente clave: agua. El agua atrapada en el magma lo hace más pegajoso, más resistente, permitiendo que se amontone y forme estas cúpulas empinadas. Pero durante décadas, nuestro dogma lunar fue claro. La Luna es, y siempre fue, un mundo esencialmente seco, especialmente en su interior. Su vulcanismo, creíamos, estaba dominado por magmas basálticos fluidos y pobres en agua, que se derramaban fácilmente creando los vastos y lisos mares oscuros. Entonces, ¿cómo diablos se formaron las cúpulas de Gruithuisen? Parecen un error geológico, un objeto terrestre perdido en un paisaje alienígena. La respuesta podría estar en lo que contienen, y lo que contienen es aún más desconcertante. Observaciones recientes con espectrómetros orbitales han revelado que estas cúpulas no son solo ricas en sílice. También muestran concentraciones sorprendentemente altas de elementos radiactivos, como torio y potasio. Son, en esencia, puntos calientes radiactivos incrustados en la corteza lunar. A este hallazgo añade una capa profunda de intriga. Los elementos radiactivos como el torio generan calor a medida que se desintegran lentamente a lo largo de miles de millones de años. Su presencia concentrada bajo las cúpulas sugiere un mecanismo único. Una teoría propone que, mucho después de que cesaran las grandes inundaciones de lava basáltica que formaron los mares, una bolsa de magma especial persistió bajo la corteza. Este magma no era el basalto común, sino uno granítico, rico en sílice, y crucialmente, enriquecido con esos elementos radiactivos. El calor constante de la desintegración radiactiva mantuvo esta masa fundida durante un tiempo extraordinariamente largo, permitiendo que se diferenciara, que los elementos más ligeros como la sílice se concentraran. Finalmente, este brebaje espeso y pegajoso encontró una grieta y ascendió, no con una erupción explosiva, sino con un lento e implacable empuje, amontonándose sobre sí mismo para formar las cúpulas que vemos hoy. Pero esto solo desplaza la pregunta original. ¿De dónde vino ese magma granítico y rico en radiactividad?
En la Tierra, las rocas graníticas como el granito se forman típicamente por el reciclaje de la corteza en presencia de agua, a menudo a través de la tectónica de placas. La Luna no tiene placas tectónicas, así que los científicos buscan procesos exóticos lunares. Quizás el impacto gigante que formó la cuenca cercana del Mare Imbrium fundió y mezcló partes de la corteza lunar de una manera única, creando una sopa química anómala. O tal vez, en los primeros tiempos lunares, existieron magmas graníticos primarios, o restos de un océano de magma global que cristalizó de forma desigual, dejando bolsas de material rico en sílice, que luego fueron reactivadas por el calor radiactivo. Las cúpulas de Gruithuisen son, por tanto, más que una rareza visual. Son un experimento químico fallido, o quizás exitoso, de la naturaleza lunar. Son la prueba de que el vulcanismo de la Luna fue más diverso y complejo de lo que creíamos, capaz de producir magmas extraños en condiciones que considerábamos imposibles. Su mera existencia nos obliga a preguntar, ¿cuánta agua o qué otros elementos volátiles realmente albergaba el interior lunar? ¿Fue la Luna, en sus profundidades, un mundo más química y geológicamente rico de lo que su superficie gris nos ha hecho creer? Estas cúpulas silenciosas y radiactivas son la firma de un proceso olvidado, un último suspiro volcánico que desafía la historia simple que hemos contado sobre nuestro satélite. Pero la Luna no solo tiene un corazón extraño y un rostro dibujado, también respira, o al menos exhala. Durante mucho tiempo, se enseñó que nuestro satélite era un vacío perfecto, un mundo completamente desprovisto de aire. Y aunque su entorno es increíblemente tenue comparado con la Tierra, esa idea de un vacío absoluto es un mito. La Luna posee una atmósfera, pero de una naturaleza tan sutil y extraña que redefine lo que creemos posible. Se llama exosfera, una capa de gas tan increíblemente delgada que sus moléculas casi nunca chocan entre sí, viajando en balísticas trayectorias individuales, desde la superficie hasta el espacio. Es más tenue que el mejor vacío que podemos crear en un laboratorio terrestre. Sin embargo, esta exosfera no es estática ni simple. Es un sistema dinámico y misterioso, un aliento fantasma con una química desconcertante. Cuando los científicos comenzaron a analizar su composición, esperaban encontrar solo trazas de gases nobles como el argón o el helio, arrastrados por el viento solar. En su lugar, se toparon con una sorpresa. La exosfera lunar contiene nubes de elementos alcalinos como el sodio y el potasio, que emiten un tenue resplandor visible con instrumentos especiales. La presencia de estos elementos es un verdadero rompecabezas químico. El sodio y el potasio son relativamente frágiles, y la intensa radiación solar debería destruir sus átomos o expulsarlos al espacio con rapidez. Que persistan en cantidades detectables significa que existe un suministro constante, un mecanismo de reposición que aún no comprendemos del todo. Las fuentes de este aliento lunar son múltiples y actúan como un reloj cósmico. El viento solar, un flujo constante de partículas cargadas, golpea la superficie y puede liberar átomos del suelo en un proceso llamado pulverización catódica. La lluvia constante de micrometeoritos, granos de polvo que impactan a velocidades tremendas, vaporizan pequeñas porciones de roca, inyectando nuevos gases a la exosfera. Y luego está la posibilidad más intrigante, la desgasificación interna. El calor residual del interior lunar, o la energía de los débiles sismos, podría estar liberando lentamente gases atrapados desde la formación de la Luna, como el radón, a través de grietas en la corteza. Pero la dinámica de este sistema es aún más extraña que sus ingredientes. La exosfera lunar experimenta lo que los científicos llaman fuentes y sumideros, en áreas donde los gases parecen brotar o desaparecer, y exhibe variaciones estacionales reales. Un fenómeno notable, observado por la sonda LADEE, es el llamado efecto fuente lunar. Cuando la Luna pasa por la cola magnética de la Tierra, un entorno temporalmente protegido del viento solar directo, la exosfera parece volverse más activa y turbulenta.
Los átomos, liberados de la presión constante del viento solar, se comportan de manera diferente, creando patrones cambiantes. Es como si la Tierra, con su sombra magnética, estuviera modulando la respiración de la Luna cada mes. Este sistema transitorio y complejo es un laboratorio natural único. Desafía los modelos físicos de cómo las superficies interactúan con el espacio en un cuerpo sin aire. En la Tierra, nuestra atmósfera densa actúa como un manto que iguala temperaturas, distribuye partículas y protege la superficie. En la Luna, cada molécula está esencialmente sola, su destino dictado por la gravedad lunar, la radiación solar y las colisiones ocasionales. Comprender esta danza es crucial, no solo para la ciencia lunar, sino para interpretar las señales de exosferas alrededor de otros mundos rocosos en nuestro sistema solar y más allá. La exosfera es la frontera final entre la Luna y el vacío, una capa invisible que hemos pasado por alto durante siglos. Su mera existencia y su comportamiento impredecible nos dice que incluso en lo que llamamos vacío, hay un susurro de actividad, un ciclo frágil y continuo de pérdida y renovación. Es el último recordatorio de que la Luna, lejos de ser una roca muerta, es un mundo con procesos activos y un sistema que responde a su entorno de maneras que apenas comenzamos a descifrar. Su aliento, tan tenue que es casi una idea, contiene las pistas finales para entender la vida íntima de nuestro vecino celeste. Estos 10 misterios no son brechas en nuestro conocimiento, sino puertas abiertas. Cada uno, desde el enigma de su nacimiento hasta el susurro de su exosfera, nos cuenta la misma verdad fundamental. La Luna no es un museo de roca inerte. Es un mundo activo, un archivo dinámico que aún registra los ecos de su violenta historia y los procesos sutiles que continúan hoy. La anomalía gravitatoria del polo sur Aitken no es solo una curiosidad, es una sonda natural hacia las entrañas de un planeta antiguo. Los remolinos brillantes no son meros dibujos, son la firma de campos magnéticos fantasma y de una interacción con el Sol que aún no desciframos. El agua atrapada en las sombras eternas es más que un recurso, es un testigo químico de los orígenes del sistema solar. Estas preguntas sin resolver no son fracasos de la ciencia, son su combustible. Son la razón por la que regresamos. Misiones como Artemis no solo buscan plantar huellas humanas en el polo sur lunar, buscan perforar el hielo que guarda esos secretos primordiales. Los próximos exploradores robóticos que se aventuren en la lejana cuenca Aitken no solo cartografiarán el terreno, intentarán pesar el corazón de hierro de ese coloso enterrado. Cada misterio es una frontera concreta en la ciencia planetaria, una coordenada en el mapa de lo desconocido que guía el diseño de nuevos instrumentos y el planteamiento de nuevas hipótesis. Por eso, cuando mires la Luna esta noche, no veas solo un punto de luz familiar en el cielo. Ve un mundo de extremos y contradicciones. Un vecino que ha estado contándonos su historia en un lenguaje de gravedad, magnetismo y luz que apenas empezamos a comprender. Su aparente quietud es una ilusión. Es un mundo de cambio lento y de secretos profundos. Y cada uno de esos enigmas es una invitación. Así que te pregunto, de todos estos misterios, ¿cuál te intriga más? ¿El origen gemelo que desafía la colisión? ¿El corazón magnético que duró demasiado? ¿O el agua que sobrevive entre la luz y la oscuridad eterna? Comparte tu reflexión y mantén la mirada en el cielo. La próxima década de descubrimientos lunares está a punto de comenzar, y con ella, quizás, las respuestas a preguntas que hemos llevado con nosotros desde que alzamos la vista por primera vez.